Hola, vamos a hablar sobre la visualización del proyecto arquitectónico. Hay ciertas claves que ustedes, bueno, ya han experimentado porque pues ya han pasado por este proceso, pero me gustaría reflexionar, recordar, recapitular como todos estos conceptos que son estrategias para elaborar los renders. Podemos ver, por ejemplo, este render que tenemos en presentación. Si se fijan, al fondo se encuentra la Torre Eiffel. Es decir, aquí digamos que la puntualización de esta vista y de explicar este proyecto es decir, mira, este edificio que te estoy proponiendo, además, bueno, tenemos un tipo de estructura que es muy interesante, ¿no? De lo que le llaman de skin, hacia afuera del edificio, tenemos una terraza verde, unos elementos ahí, pero lo importante es que tienes vista la Torre Eiffel, ¿no? Es decir, el valor plus agregado muy importante en este proyecto, pues sería eso, ¿no? El mostrar como el ambiente que generas dentro de tu edificio, una estructura muy contemporánea, muy vanguardista, elementos de terrazas verdes y la vista a la Torre Eiffel. Es decir, hay una intención clara del punto de vista, del encuadre, ¿no? O sea, digamos que el punto focal, toda la perspectiva da hacia ver hacia la Torre Eiffel, ¿no? Cómo se manejan los reflejos, las sombras, los materiales, etcétera. Justamente esas son las cuestiones que vamos a revisar sobre cuáles deben ser las estrategias para elaborar un render. Bueno, primero vamos a ver, aquí hice yo una entrevista a una persona que es especialista en precisamente hacer renders, sobre todo supervisar los renders, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que se dedica a hacer renders, pero la calidad depende de muchas cosas, no solamente de hacer el modelado, ¿no? Sino esta parte de la visualización y de aspectos como muy puntuales que vamos a revisar son determinantes para la calidad de un render, ¿no? Lo primero, estableciendo 5 puntos para construir los renders arquitectónicos, lo primero sería definir un punto de vista, ¿no? ¿Cómo defines un punto de vista? Es decir, tú estudias tu proyecto, ves como todos los recorridos, vas a recorrer tu modelo, vas a ver todos los espacios, los rincones, los momentos, las alturas, y esto tú lo puedes hacer dentro de tu volumetría cuando ya la tienes construida y vas experimentando y vas viendo cuáles son tus puntos interesantes y entonces como una referencia en planta tú vas indicando, bueno, creo que esta esquina es interesante, este punto es interesante, este punto y así vas estudiando. Tienes que hacer un estudio previo importante para saber qué punto de vista es el mejor y el que va a hacer que tu proyecto luzca con los elementos que tú más quieres destacar, ¿no? Vas a enseñar, como dice aquí, no vas a enseñar lo feo, ¿no? O sea, siempre en los proyectos pues hay ángulos que son feos o cuestiones que pues no todo el proyecto va a ser hermoso por todos sus puntos de vista, entonces justo tienes que buscar la parte que más quieres vender, ¿no? O sea, igual pasa como cuando quieres hacer una selfie, pues buscas tu mejor ángulo, desde donde se ve mejor, arriba, abajo, ¿no? Entonces, justamente es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este render, vean, por ejemplo, cómo se ve la calidad del material, los diferentes materiales, cómo se ve envejecido el concreto, la luz, los reflejos, la naturaleza. Es decir, hay muchas cuestiones aquí involucradas que hacen que la calidad de este render sea muy buena, ¿no? El cielo tormentoso con nubes que se ve que ahí viene la lluvia un poco. Es decir, todo eso es importante inspeccionar. Después, hay que definir la luz, ¿no? Tú quieres ver cómo quieres el fin de la luz en tu imagen, ¿no? Si lo quieres de noche, si lo quieres de día, si lo quieres en la tarde, cómo van a ser las sombras. En la noche, pues digamos que las luces se vuelven importantes para definir este drama, este contraste, ¿no? La sensación que quieres proyectar. Muchas veces me doy la idea, veo a veces renders donde se ve la imagen del render y la luz viene como por detrás y entonces todo el render se ve en sombra. Yo digo, bueno, ¿cómo vas a dar ahí una calidad de contraste de iluminación si estás haciendo que toda la fachada que ves esté en sombra, ¿no? Entonces tienes que estudiar, visualizar las sombras, visualizar las luces y ver cómo quieres componer
tu imagen, ¿no? Vean cómo también aquí, pues el tema de la composición de la imagen, voy a bajar esto un poquito, es muy importante para componer. Y vean, por ejemplo, aquí cómo se ve que es un atardecer, no es la noche completa, ¿no? En el fondo se ve que todavía ahí se está escondiendo el sol y hasta arriba ya se ve que está ya lo negro completo de la noche, ¿no? Entonces, en primer plano está, por ejemplo, esta luminaria, estas otras luminarias enfatizan lo que sería el corredor, se da un punto de fuga que está a un lado y entonces también es como el edificio. Aquí se presenta muy bien esta fachada y estos picos le dan un ritmo interesante al edificio y bueno, también vean aquí cómo los materiales están vivos, ¿no? O sea, muchas veces a veces se ven los renders y están muy inertes los materiales, ¿no? Se ven nada más repetidos y bueno, aquí podemos ver una calidad muy interesante. Un tercer aspecto sería los materiales, ¿no? Definir qué materiales se van a utilizar. Hay que buscar, hay bibliotecas gratuitas de materiales y justamente estos materiales lo que nos van a dar va a ser, que además aquí como dice está muy adecuado decir que están de la mano de la luz, ¿no? Es decir, cómo le pega la luz un material también es cómo se va a visualizar, ¿no? Entonces tienes que tener, muy importante es el tamaño de las piezas, ¿no? A veces no, eso lo dejamos como al tile que nos dé y ponemos unas piedras que parecen gigantescas o unas piedras que son muy pequeñas o unos mosaicos, en fin, hay que determinar, hay que tener mucho cuidado con cómo se va a hacer el despiece de mis materiales y las sensaciones, ¿no? Y con la luz. Este es un ejemplo de, estas son las casas que estamos diseñando. Estos renders han estado muy trabajados. Digamos, cada uno de los elementos, de los acabados, están muy estudiados en cuanto al color, en cuanto al despiece, a la forma en que quiero. Por ejemplo, para lograr la textura de esta piedra, pues se trabajó mucho. Vean aquí cómo esta piedra, por ejemplo, tiene de repente un beige y gris y se combina, ¿no? Hay que tener mucho sensibilidad para el color. Por ejemplo, esta herrería es un gris oscuro y que hace contraste con estos marcos de concreto. Después ahí atrás pues se ve el interior, el vidrio que es como muy, muy limpio, atrás se ve el interior y vean cómo en primer plano siempre sirve mucho que en primer plano pongamos, en este caso pues están los árboles y entonces lo que hace es que das una profundidad, ¿no? Y cómo las sombras se reflejan en la casa, entonces eso le da mucha vida. Esto te hace entender que, bueno, además por ejemplo aquí atrás se ve la transparencia, ¿no? Como la casa es transparente, entonces es como si el bosque, hablando del contexto, se metiera a tu casa, la casa se mimetiza con el bosque, ¿no? Entonces justo es la imagen que uno quiere dar, ¿no? Esta es la fachada principal, esta es una fachada norte, que en Valle de Bravo la queremos, digamos que eliminar por completo, por eso es toda cerrada, ¿no? Y aquí se ven los materiales, aquí se ha pensado que este es un concreto negro, este es un aplanado que está en un color sepia muy bonito, la verdad que contrasta muy bien con la madera que es un poquito clara. Aquí ven que tengo una pérgola de madera, rematamos con una viga ahí de metal. La piedra igual que les digo que tiene unas tonalidades, esto se trabajó, o sea, no es como cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Y cada uno de los elementos, o sea, este tipo de vegetación, el árbol en primer plano, la luminaria está elegida, incluso pues el coche también, ¿no? O sea, luego me ponen ahí como el camión de no sé dónde, y digo, bueno, pues, digo, si vamos a escoger un coche, pues vamos a escoger un coche bonito, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí, por ejemplo, la calidad del concreto negro, ¿no? Tiene mucha variedad, o sea, no es como un tile que está ahí repetido. Vean aquí como la luz pega y entonces eso hace entender la profundidad. Y el punto de fuga, se fijan aquí, la vista está un poquito abajo y eso hace que se abra mucho más arriba. A veces siento que hacen las vistas muy estáticas, ¿no? Y no son tan dinámicas. Entonces busquen que las vistas tengan ese dinamismo. Después, bueno, hablando del contexto, es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, aquí esta imagen, o sea, estos coches amarillos y así, a mí se me hace que, pues, o sea, como que distraen y no ayudan, ¿no? Creo que, por ejemplo, este es mejor, un poquito de noche, hace más contraste. Pues tampoco se entiende que es la calle, tampoco es necesario ponerle como los 20 coches que se me hace que quedan de más, ¿no? Entonces, el contexto es de los conceptos más difíciles porque tienes que ver un edificio en un contexto que no te gusta, entonces, ¿cómo haces para que ese contexto no sea un elemento protagónico, ¿no?
sabes, en tu proyecto es mucho mejor que el contexto, o niegues ciertas cosas y como que las escondas, o sea, no veas hacia dónde está lo feo, ¿no? Y por otro lado, cuando el contexto es tan fuerte, tú haces que se entienda que tu edificio se integra al contexto, ¿no? Entonces, hay que hacer una superposición del proyecto para ver qué te gusta y qué no te gusta y para que tú puedas integrarlo dependiendo de lo que te convenga más, ¿no? Hay una forma de integrar el contexto, hay un sitio que ahorita después les subo, donde tú entras y hay fotos, hay muchas fotos gratis, 360 de lugares que existen en la Tierra, ¿no? Que se pueden parecer a tu contexto o tú mismo puedes crear con unas fotos del sitio un background para que sobre ese pongas tu perspectiva. Y bueno, yo también siempre los invito a hacer una integración, que lo hicimos en proyectos anteriores en el Google Earth, ¿no? Dentro de lo que sería el contexto de tu proyecto, ¿no? Entonces, vamos a pensar que se puede hacer una vista en el Google Earth dentro del contexto real de mi proyecto. El siguiente punto sería el encuadre, ¿no? Cuando hablamos del encuadre es pensar en una fotografía y justo aquí tienes que analizar qué quieres que salga en primer plano, en segundo plano y en tercer plano, ¿no? Justo como lo que vimos ya lo hemos visto en varias, ¿no? ¿Qué quieres ver primero y qué se va a ver hasta el fondo? Tú tienes que pensar en profundidad, ¿no? También pensar en cómo rotas la cámara, desde dónde quieres que se vea, ¿no? Si es arriba, si es vista de pájaros, si me voy a ir abajo. Lo mismo, que es en primer plano. Si vas a usar figuras, escalas humanas, hay que tener cuidado porque a veces eso pierde calidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las figuras humanas, hacerlas mucho más, probar la escala y que sea algo que no sea tan protagónico, ¿no? Y justo para el encuadre hay que pensar en la imagen cómo se piensa una pintura, cómo se piensa una fotografía. Esto no es tan fácil porque hay ciertos principios, ¿no?, de fotografía. Justo para eso les estoy anexando es un capítulo de un libro que justamente habla sobre ciertos puntos de fotografía que a ustedes les van a servir mucho para sensibilizar en sus imágenes de render. ¿Cuál es el encuadre? ¿No? Si yo trato una fotografía como pintura, ¿cuál es la ley de los tercios? ¿Cuáles son los planos? El punto de fuga que se va al infinito, la luz, etc. Entonces, lo que van a hacer en la clase de hoy es que por favor van a leer justo estos conceptos sobre fotografía. Y un poco complementado la clase pasada, hicieron unos principios sobre cómo querían su maqueta. Justo hoy van a empezar a hacer ustedes a trabajar vamos a llamarle, se llama un storyboard o un guión de cuáles les gustaría que fueran sus renders y qué van a necesitar. ¿Cuántos renders van a hacer? Yo sugiero que mínimo, así de buena calidad, hicieran unos 3 o 4 renders. Ya pueden hacer otros chiquitos de exploración o para ponerlos ahí en otros puntos, pero yo diría que por lo menos hicieran 2 renders exteriores, 2 interiores, o bueno, ustedes clasifiquenlo como quieran, pero justo es ir estudiando y viendo cuáles son los conceptos que tienen ustedes que integrar para que su render tenga la calidad ideal, ¿no? Entonces, justo yo aquí, el consejo final que me daba la persona que hace renders es aprender a dibujar a mano. Justo eso te va a ayudar también para aprender a visualizar tu proyecto y hay que resolver muchas cosas también en obra, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les voy a subir este archivo, que es el archivo donde está es este archivo, que es historia de la fotografía, y les quiero pedir por favor que lean, estos puntos son muy interesantes, les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones sobre sus renders, sobre la iluminación que les van a poner, los puntos de vista, los enfoques, etc. Y también lo que yo les voy a pedir es que hagan su guión, ¿no? Y para ese guión, justo es algo como esto. Tal vez ya ahorita se me va a acabar la grabación, ahorita les explico lo que es el guión. Muchas gracias.